Mateo capítulo 6, versículo 13, dice de la siguiente forma. ¿Okay? Denme 2 segundos. Así. Mateo 6, versículo 13. ¿Okay? Y si recuerdan, ahorita en la semana pasada estábamos observando lo que era la última petición que aparecía, que era la sexta petición que dividimos en 2 partes. Y era la que hablaba acerca de la protección espiritual. Entonces, las últimas palabras de Mateo 6:13 hablan acerca de cómo es que necesitamos nosotros de Dios para ser librados del mal. Ya sea que tengamos poder nosotros delante de la tentación, o que sea que desaparezcan las situaciones de maldad, o que sea también que nos ayude en esta lucha espiritual que tenemos todos como cristianos. ¿Ok? Entonces hay que observar nosotros que necesitamos de Dios. Ahora, la forma en la que termina la oración dice así, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Ok? Tenemos delante de nosotros una doxología, que es la forma en la que se conocen estas frases. La palabra doxología, si les soy bien honesto, es una palabra que creo que vale la pena tener en nuestro vocabulario, porque es una palabra bien usada dentro de la historia de la iglesia y hace referencia a la alabanza a Dios. Lo voy a poner escrito para que lo tengan. Doxología, que viene de doxo, que es la palabra griega que se ocupa para cuando vemos nosotros que hay que alabar a Dios. ¿Ok? Ahora, ya que comenzamos con este tema, quiero dar primeramente un aviso. Esta parte de la escritura, como tal, no pertenece a la Biblia. ¿Ok? Si ustedes tienen una versión Nueva Biblia de las Américas, una versión NTV, una versión NBI, estas versiones que están basadas en los manuscritos más antiguos de la palabra, van o a encontrarla quitada o van a encontrar una pequeña nota dentro de sus Biblias que dice algo así como de, en los manuscritos más antiguos no aparece la frase y luego nos dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces esta palabra no está como tal en la palabra. Esta palabra apareció a principios en sus primeras apariciones, a principios del siglo segundo y apareció en un documento que se conoce como el Didaque. Lo voy a anotar también para que lo tengan. Que es el Didaque o la enseñanza de los apóstoles. ¿Ok? De los 12 apóstoles. Lo que era este documento era básicamente una teología sistemática, un libro de teología, pero de los primeros que hubo en la historia de la iglesia. Y en este libro citaban el versículo y le agregaban al final las siguientes palabras. Escuchen, decía al final, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos, oren así 3 veces al día. ¿Sí? O sea, ellos agregaron una pequeña doxología que, si notan, le faltó una parte de lo que nosotros tenemos en nuestra escritura, que es la parte del reino, ¿sí? Y le agregaron además esta idea de oren así 3 veces al día. Y la razón por la cual lo hicieron ellos, la razón por la cual lo hicieron también personas que le siguieron, fue porque era una costumbre judía terminar todas las oraciones con una frase similar a esta. Terminar todas sus oraciones con una doxología. ¿Por qué? Y amigos, esto es algo que, si les soy bien honesto, tenemos que aprenderle nosotros a los judíos, aunque sean los del primer siglo, era porque estaban extremadamente centrados en Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo les decía y afirmaba acerca de ellos, aún de los judíos que no eran creyentes. Él afirmaba en Romanos capítulo 9, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea que en verdad están teniendo una búsqueda, quizás podríamos decir nosotros, de Dios, solamente que lo hacen no conforme a conocimiento, nos dice Romanos 9. ¿Sí? O sea, ellos
En verdad tenían a Dios en el centro, solamente que no estaban siguiendo su palabra. Y eso era lo que hacía que ellos estuvieran perdidos. Ojo, eso no quiero que lo agarremos, pero sí quiero que agarremos el hecho de que tengamos nosotros a Dios constantemente en el centro. ¿Sí? Leyendo el comentario, por ejemplo, de Thomas Manton, perdón, un puritano, él todavía no sabía que esto no pertenecía a la escritura, pero sin embargo él decía acerca de esto, decía, esto es un fin perfecto. ¿Por qué? Porque esta oración se centra en el inicio y en el final en Dios. ¿Sí? Es una oración que comienza con Dios, que termina con Dios, estaba diciendo él. ¿Okay? Entonces, en cierta forma, si nosotros lo observamos desde este punto, está bien el hecho de que tengamos oraciones que terminen de esta forma. ¿Sí? Ahora, sin embargo, aún así yo tengo que hacer la pregunta, y la forma en la que vamos a estar en esta hora trabajando a través de estas palabras va a ser a través de 4 preguntas que debemos de hacernos nosotros antes de terminar nuestras oraciones. ¿Ok? 4 preguntas que debemos de hacernos. La primera pregunta es, ¿debo orar estas palabras? Porque si les digo, esto no pertenece a la escritura, probablemente, y harían bien en tener como primer instinto, podrían decir ustedes, no tenemos que orar estas palabras, ¿sí? Porque no vienen dentro de la escritura. Sin embargo, luego reflexionamos en ellas y vamos a darnos cuenta que sí las tenemos que orar, ¿ok? Pero quiero decirles por qué. ¿Debemos de orar estas palabras? Les voy a decir por qué sí debemos de orar estas palabras. Y va a ser, básicamente, enfocándonos a que estas palabras, aunque no se encuentran en la oración del Señor, son bíblicas, ¿sí? No nos dice ninguna mentira este final del versículo, sino dice verdades bíblicas que están en toda la palabra. ¿Ok? Entonces tenemos que nosotros, lo que hacer es que tenemos que recordar cada uno de nosotros que el Padre Nuestro no es una oración que yo tenga que repetir al pie de la letra, sino que es una oración que yo tengo que reflexionar, que colocar dentro de mi corazón, con oración también, ¿sí? Y después de que la coloco dentro de mi corazón, que guíe mis oraciones como un bosquejo, como un modelo, ¿sí? Que lo que hace entonces es que me guía por el camino correcto de la oración, de una forma muy concisa, muy pequeña, pero como hemos visto en estas semanas, esa versión se puede agrandar muchísimo manteniéndose fiel a aquello que Jesucristo dice que tenemos que orar. Porque lo que dice Jesucristo no es como tal nuevo, es algo que ha sido dicho en toda la Escritura. ¿Okay? Entonces veamos qué es bíblica esta oración. Primeramente, si pueden, acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 29, Primera de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a observar nosotros ahí una oración de David. ¿Sí? Y la forma en la que termina esta oración de David, piensan las personas, es lo que originó que los judíos terminaran sus oraciones con una doxología, con palabras muy similares a las que vemos en nuestro texto. ¿Sí? Y noten la similitud. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Noten, dice el versículo 10. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea. Y dijo, ahí comienza la oración, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Ojo, pequeña pausa antes de que continúe. Noten que ahí ya tiene similitudes con la oración del Señor, ¿sí? Porque comienza con esta idea de Dios, es Dios que gobierna, ¿sí? Es Rey, y Dios es Padre, nuestro Padre, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de la primera, del llamado que viene en el versículo 9 de Mateo 6? Decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Hacía referencia a su condición de Dios y a su condición de Padre, ¿sí? Entonces hay una similitud ahí. Versículo 11 continúa, y ahora aquí es lo que tenemos que destacar para nuestro tema. Dice,
Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. ¿Notan? Está yendo por lo mismo. Esta es una versión más larga. Esta es una versión que abarca aún más cosas, ¿sí? Pero está yendo por esta misma idea. Dios gobierna, como nos dice Romanos, que diga Mateo capítulo 6, versículo 13. Tuyo es el reino, ¿sí? O dice también el versículo, tuyo es el poder. Y aquí también se menciona el poder. Y tuya es la gloria. Y aquí se agranda la gloria, la victoria, la majestad, ¿sí? Está dándonos esta misma idea. Entonces ahí tenemos un primer versículo que nos muestra esta doxología existe, ¿sí? En las oraciones de los santos. Chequen otro. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Y ahora esta no es una oración en la tierra, esta es una oración en el cielo. Y noten cómo es que también es muy similar. En este caso, les digo, están orando los 4 seres vivientes, que según la interpretación que tengan, o son ángeles o son creyentes, ¿sí? Yo personalmente creo que son seres celestiales, ¿sí? Pero vamos a leer qué es lo que dicen ellos. Dice, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, que en ellos hay, perdón. Y aquí comienzan las palabras. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y noten otra vez las similitudes. Avanza por lo mismo, de está sentado en el trono, es suyo el reino, ¿sí? A él sea la gloria. Aquí nos dice la alabanza, la honra, la gloria, ¿sí? Entonces ahí sigue por esta misma idea y aparte eternamente. Este versículo dice por los siglos de los siglos, ¿ok? Entonces esta oración es bíblica en contenido y es una buena reacción, una reacción apropiada para la iglesia, que sus oraciones sean oraciones que comienzan con Dios y que terminan con Dios. Nosotros no venimos en oración solamente porque es una razón, pero no solamente venimos a pedir a Dios, no solamente venimos a ser sostenidos por Dios. ¿Sí? Una persona que viene y solamente da peticiones es una persona que no tiene una relación con Dios, porque está pidiendo por lo que él quiere, pero no está dando lo que Dios merece. Y tenemos que buscar aquello que Dios merece, porque ojo, Él lo merece. Por eso esta doxología admite al que está sentado en el trono, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos. ¿Sí? Porque eso es lo que es suyo. ¿Ok? Entonces tenemos que poder decir, tuyo es el reino, Señor, tuyo es el poder, Dios, tuya es la gloria para siempre. Amén. ¿Ok? Segunda pregunta. Y vamos a continuar con esta idea. Ahora no vamos a preguntarnos si debemos de orar estas palabras, porque ya les dije, yo creo que sí tenemos que orar estas palabras. Es una respuesta de un corazón que verdaderamente está llegando a Dios. Pero segunda pregunta. Yo tengo que preguntarme cuando estoy orando, ¿es cierto que el reino es de Dios? ¿Es cierto que el reino es de Dios? Y ahí voy a ir un poquito más profundo, porque la idea no es nada más que yo diga, sí, el reino es de Dios, porque eso ya lo afirmamos. Pero aquí quiero que nos concentremos en la siguiente idea. ¿Tú crees que el reino es de Dios? ¿Tú sabes qué significa que el reino es de Dios? ¿Y cómo lo sabemos? Si lo sabemos profundamente o no lo sabemos. ¿Sí? Porque es una idea bien sencilla. Lo que significa que el reino es de Dios, lo que dice nuestro versículo, es simplemente que Dios es rey. ¿Sí? Ese es el significado fundamental. Dios es rey. Él gobierna ahorita y para siempre. ¿Sí? Pero esta verdad es una verdad extremadamente profunda y tenemos que experimentar esa profundidad porque aparece una y otra vez dentro de la escritura.
Entonces vamos a ver qué significa que Dios es rey. Significa que Dios es soberano, que Dios es, en otras palabras, todopoderoso, omnisciente. Ahorita lo voy a explicar, no se preocupen, estoy anotándolo también para que lo tengan. Todopoderoso, omnisciente, ¿sí? Libre, significa que Dios gobierna. Uy, vamos a observar esas, ¿ok? Noten. Quiero que sepamos nosotros que cuando decimos que Dios es rey, estamos diciendo que Dios es soberano, ¿sí? Pero no puedo decir nada más esta palabra porque absolutamente nadie tiene una visión automáticamente de qué es lo que significa soberano. Entonces vamos a observarla con estos atributos. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es libre, Dios gobierna el día de hoy. ¿Qué significan esos atributos? Todopoderoso, amigos. Dios es Rey todopoderoso. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las cosas que se pueden hacer, en este caso que son gloriosas, Dios las puede hacer. Yo necesito una cantidad tremenda de dinero, ejemplo, si quiero nada más construir una casa. Dios crea de la nada, sin embargo, podría crear de la nada palacios, ¿sí? Podría crear de la nada, y lo hizo, árboles, fuentes naturales, crear mares. Él creó absolutamente todas las cosas con un inmenso poder, ¿sí? Entonces, Él gobierna todopoderoso porque Él realiza absolutamente todas las cosas que están creadas. Entonces tenemos una primera visión de rey. Es un rey todopoderoso porque todo lo sustenta y todo lo que es creado viene de parte de Dios. ¿Okay? Segunda cosa, es un rey omnisciente. ¿Por qué? Porque no solamente la crea y la sustenta, no solamente crea y sustenta todas las cosas, sino que además de eso, Él está consciente de absolutamente todas las cosas. Ojo, eso es, Dios conoce instantáneamente todas las cosas que suceden en todos los lugares del mundo y más allá, porque Dios las conoce instantáneamente antes de que las creara, ¿sí? Dios las conoce desde la eternidad, sin ningún esfuerzo, sin ningún problema, ¿sí? Sabe lo que hay en las mentes de cada una de las personas, de todo ser y toda criatura, ¿sí? Sabe cuáles son todas las leyes que están escritas en todos los libros de derecho de todos los países de todo el mundo, todos los enigmas o acertijos que han sido escritos y sus respuestas, todos los sentimientos que nosotros hemos sentido durante nuestra vida. ¿Sí? Él conoce absolutamente todas las calles que existen en todo el mundo. Y así, hasta lo más profundo en cada una de las partículas que hay. Entonces, a diferencia de los reyes, que, ejemplo, con lo de Todopoderoso, que no pueden crear absolutamente nada, sino que envían a otras personas a crear por ellos, Dios crea de sí mismo. Y a diferencia de los reyes que tienen gente que vayan y los informen de las cosas que suceden, Dios conoce todo sin ningún esfuerzo, instantáneamente. Dios es un rey omnisciente. Tercera cosa, Dios es un rey libre. Él es absolutamente libre. Ojo, ¿qué significa eso? Eso es algo que está más allá de nuestras experiencias. Si somos bien honestos, ninguno de nosotros es libre. ¿Ok? ¿En qué sentido? Todos podemos vernos afectados, por ejemplo, por las decisiones de otro. ¿Sí? Si en este momento llegara una persona y robara mi casa, yo no voy a poder evitar que llegue a robar, ¿saben? Va a atacar y va a entrar en mi vida y yo voy a tener que reaccionar a partir de lo que él ya colocó en mi vida. No actuaría yo con libertad. Cuando yo salgo, aun si no hay una persona que va en contra mía, tampoco soy libre en el sentido de que yo me sujeto a las leyes de la naturaleza.
Yo me sujeto al tiempo. Yo no puedo ir en contra del tiempo y hacerme más joven, ¿sí? Yo no puedo ser libre del aire, por ejemplo, ¿sí? Yo dependo de las condiciones de este mundo para poder ser sustentado. Pero Dios es realmente libre. Él no depende en lo absoluto de ninguna cosa creada. Todas las cosas que son creadas surgen de Él. No surgen, más bien no están para Él, ¿sí? Todas las personas, todas las demás cosas que tienen voluntad, no afectan sus decisiones de forma tal que Él tenga que reaccionar como yo lo tendría que con el ladrón, ¿sí? Sino que Él decide libremente separado de todas las personas, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, no hay, además de eso, no hay depredadores que vayan en contra de Dios, ¿sí? Entonces, Dios es el único que es libre, amigos. Además de eso, hay una mayor limitante con nosotros que quiero ver, que quiero que vean antes de que me mueva. Nosotros tenemos, además de las limitantes, que son las que acabo de mencionar, las decisiones de otros, ¿sí? Las leyes naturales, ¿okay? Las condiciones naturales. Además de eso, nosotros tenemos una cuarta condición que no nos deja ser libres. Y es que sin Dios, tú y yo estamos atados al pecado. Y entonces el pecado se convierte en una forma de esclavitud que no nos deja decidir más que cosas que se relacionan con el pecado, ¿sí? Pero Dios no se encuentra atado al pecado. Dios puede decidir con bondad, con, con gozo, con amor, con justicia, con su santidad, siempre presente en cualquier situación. Entonces nosotros siempre vamos a poder contar con esto. Dios en sus decisiones está actuando con bondad, con amor, con justicia, todas de la mano de un mismo Dios libre. Dios reina con libertad, lo que es bueno, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros una tercera característica de lo que significa que Dios es soberano. Dios gobierna libremente, ¿ok? Ahora, quiero darles una última, y hay más, porque la verdad es que los atributos de Dios sobran, y los podríamos seguir hablando, pero por ahorita nada más vamos a ver estos cuatro. Y la cuarta como tal no es un atributo, pero quiero que la notemos, que es que Dios reina el día de hoy, en el presente. O si ya lo quisiéramos ver con otra palabra más grande, podríamos decir Dios reina eternamente. O sea, Dios gobierna en el pasado, en el presente, en el futuro y afuera del tiempo, ¿sí? No hay nunca un momento en el cual Dios no gobierna. Y ahora la razón por la cual les traigo esa pregunta, que diga ese atributo, más bien, es porque la pregunta ¿es cierto que el reino es de Dios? Yo creo en verdad que el reino es de Dios, ¿ok? Y es que probablemente la mayor falla que vamos a tener nosotros en relación a este reinado de Dios es que cuando veamos nosotros que las cosas están mal en este mundo corrupto, cuando pasemos alguna desgracia, alguna muerte, alguna enfermedad, alguna pérdida de algún ser querido, ¿sí? Nosotros vamos a decir, Dios no está gobernando el día de hoy, ¿sí? Dios no se encuentra aquí. Y entonces empezaríamos a perder nosotros una experiencia de que Dios en verdad está reinando. Tenemos que darnos cuenta que básicamente el observar a Dios como rey es algo que solamente puede ser experimentado si nosotros nos damos cuenta que Él gobierna el día de hoy, ¿sí? Y si respondemos de forma tal. Les voy a dar una ilustración. Es como cuando tú vas y observas una iglesia. ¿Han observado estas iglesias católicas que tienen vitrales? La observas desde afuera y en ocasiones ni siquiera se nota el vitral desde afuera. Solamente se ve como un vidrio oscuro, ¿sí? A veces les nota una textura,
pero no se nota ninguna figura y nada, ¿no? Pero tú vas adentro de la iglesia y una vez que entras a la iglesia, la luz que viene de afuera pasa por esos vitrales y te permite observar cómo es que brilla. En este caso, usualmente esos vitrales ilustran la historia de salvación. Cómo es que brilla la historia de salvación a las personas que se encuentran dentro de la iglesia. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros en la experiencia de que Dios es el Rey. Que nosotros nos metamos en esta idea tan profundamente que podemos observar nosotros cómo es una realidad en absolutamente todos los sucesos que hay en nuestra vida. Y es una realidad hermosa, gloriosa, de la cual nosotros podemos depender. Porque si Dios es todopoderoso, omnisciente, libre y gobierna el día de hoy, entonces estamos hablando de la mayor forma de reinado. Y ese es mi rey, ¿sí? Entonces puedo responder a él como tal. Entonces, por ejemplo, si hay una situación de dificultad y él es todopoderoso, puedo saber que él puede librarme de esta situación y que si no lo realiza, se encuentra entonces dentro de su voluntad que sea de esa forma, con un mayor conocimiento que el mío, ¿sí? Si yo sé que Dios es omnisciente, entonces me voy a dar cuenta que ese conocimiento está considerando todas las cosas que van a pasar, que han sucedido, y está considerándolas con un bien para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Si yo sé que Dios es libre, sé que Satanás, sé que las fuerzas espirituales, sé que aún mis propias decisiones no van a evitar que Dios realice la bondad que quiere realizar. Y si sé que sucede el día de hoy, que Él gobierna hoy, entonces voy a poder estar feliz si estoy en la peor situación o en la mejor situación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros una pregunta que tiene que retarnos. ¿Sabes tú que Dios gobierna el día de hoy o no? ¿Ok? Y tenemos entonces una segunda pregunta. Ahora, vámonos con la tercera, ¿va? Tercera pregunta. Y ese nos va a mostrar el segundo atributo que vemos aquí. ¿Es cierto que el poder es de Dios? ¿Ok? Y si pueden, vamos al Salmo 62, versículo 11. Porque esa es otra verdad que se muestra de forma constante en cada una de las cosas. Salmo 62, versículo 11. Y se los voy a pasar aquí también. ¿Ok? Aquí les va. Dice, una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Ok? Cuando el Antiguo Testamento habla acerca de Dios, literalmente se refiere a Dios acerca como el Todopoderoso, ¿sí? En numerosas veces aparece de forma constante este título, Dios Todopoderoso. Y el Nuevo Testamento también es igualmente consistente en esto. Y siempre muestra, Dios tiene el mayor poder que existe arriba de todas las cosas. Y la principal muestra que nos enseña la palabra para mostrar el poder de Dios es la creación. Entonces, la forma en la que yo voy a llegar a responder esta pregunta, claro que de Dios es el poder, es observando la creación de Dios. Y si yo lo relaciono con Cristo, por ejemplo, podemos irnos a Colosenses capítulo 1, versículo 18, y observar de forma grande esta verdad. Colosenses 1, versículo 15 al versículo 18. Chequen. Lo va a pasar también. Dice de la siguiente forma. Dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque, y aquí es donde comienza a hablar acerca de su poder, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes
o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ojo, Satanás podrá hacer un buen de cosas, pero no puede crear. ¿Sí? Ninguna persona puede crear. Aún las personas que son artistas, que son creativos, que de eso viene el nombre, es de la creación que realizan, ellos simplemente cambian la forma de otras cosas ya hechas. Pero Dios crea, como se conoce en teología sistemática, ex nihilo. Lo escribí mal, una disculpa. Ex nihilo, que significa de la nada. Dios creó de la nada todas las cosas que son visibles e invisibles. ¿Sí? Y este versículo 16 que estamos leyendo asume que Dios entonces creó todas las cosas que son extremadamente grandes, a las que en ocasiones nosotros nos rendimos. Por ejemplo, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo lo que observamos arriba de nosotros, todo eso fue creado por medio de Dios, por medio de Cristo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ojo, noten lo que hace el versículo 17. Lo que agrega el versículo 17 es que Él no solamente las creó, sino que ahora las cosas creadas, Él las sustenta con el poder de su palabra. ¿Sí? Entonces, lo que hace Dios es, de Él surge todo, nadie puede crear, pero Dios crea, nadie puede sustentar, pero Dios sustenta todas las cosas. Versículo 18. Y entonces asume otra vez cómo es que Él está arriba de todo. Dice el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Eso es, que en todo Él sea el más grande. ¿Okay? Entonces estamos hablando nosotros de un atributo extremadamente importante de Dios. Dios es Dios todopoderoso. Por eso cada uno de nosotros tiene que orar de la siguiente forma. Aleluya, Señor, porque el Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Eso por si alguien se lo pregunta, es Apocalipsis 19:6. ¿Estás bien? Una disculpa, denme 2 segundos. Es que Luz se pegó accidentalmente. Es que me pegué en mi codo. Pero sí estás bien, ¿verdad? Estoy bien. Okay. Te asaste. Todo bien, todo bien. Ok, ahora, pregunta. Ahora hay que hacerlo personal, ¿ok? Así como se hizo personal el hecho de que digamos, ¿es cierto que el reino es de Dios? Ahora les pregunto, ¿ustedes saben que Dios es Dios todopoderoso? ¿O no lo sabemos? ¿Sí? Cristo decía, por ejemplo, separados de mí, nada podéis hacer. Pregunta, ¿de quién estoy dependiendo el día de hoy? ¿Estoy dependiendo de mi poder, de mis fuerzas, o estoy dependiendo de las fuerzas del único que es todopoderoso? ¿Sí? Tendría que responder yo, estoy dependiendo de aquel que es el único que puede hacer absolutamente todas las cosas. ¿Sí? En Dios nosotros podemos hacer grandes cosas, empezando por las que dijimos nosotros en la oración. Este versículo lo que hace que digamos tuyo es el poder, es que asume que nosotros confiamos plenamente que las cosas que yo pedí en mi oración, por ejemplo, el sustento diario, ¿sí? La protección espiritual, ¿sí? Que esas cosas Dios tiene el poder de realizar. Entonces tengo que poder orar diciendo yo, tuyo es el poder, ¿sí? Había un pintor francés que se llamaba Émile Renouf, que él representó en una de sus pinturas, él representó a un anciano vestido con una ropa de pescador, sentado en un bote con una niña a su lado. Y la forma en la que él estaba retratando en este caso, tanto al anciano como en este caso a la niña, era que ponía a ellos dos dentro en sus manos, perdón, con un enorme remo.
lo que hacía era que retrataba en ellos este poder tan hermoso que realizaba el anciano para poder ayudar a la niña a estar moviendo esto tan grande, ¿sí? Lo hacía porque él tenía una fuerza que no tenía la niña. Y esa es la misma forma que tendríamos que observar nosotros con Dios. Cada uno de nosotros es extremadamente inútil por sí mismo, pero con Dios se puede mover absolutamente todo. ¿Ok? Tenemos entonces una segunda pregunta. Y vamos a terminar, una tercera pregunta, una disculpa. Y vamos a terminar con la cuarta pregunta. Cuarta pregunta. ¿Es cierto que la gloria es de Dios? Y si soy bien honesto, esta es la pregunta que más reta. Porque hasta cierto punto yo puedo admitir lo que ya dijimos en las preguntas pasadas, ¿Saben? Yo puedo admitir, el, el reino es de Dios, Dios se encuentra gobernando el día de hoy. ¿Sí? Yo puedo admitir, el poder es de Dios, Dios es extremadamente fuerte y Él puede hacer absolutamente todo. Pero puedo separarme yo de esta pregunta y en vez de estar buscando la gloria de Dios, estar buscando mi gloria. Entonces yo diría más bien algo así como, el poder es de Dios, por supuesto que sí, Él puede hacer todas las cosas para mí, ¿saben? Él tiene el poder de sustentar absolutamente mi vida, las cosas que yo deseo, mis caprichos, ¿sí? Y nunca decir yo el final de esta doxología, la gloria es de Dios para siempre. Cuando pensamos en la gloria de Dios, tenemos que pensar en aquello que es central para cada una de nuestras vidas. Vamos a comenzar con una definición de gloria entonces. ¿Qué significa la gloria de Dios? Ahora esto, si les soy bien honesto, es bien complicado, entonces antes de que se pongan a escribir, déjenme decir unas pequeñas cosas y luego damos la definición ya concreta. Esta parte de la gloria de Dios aparece en el Antiguo Testamento como un brillo que se conoce como la Shekinah. Voy a poner eso escrito nada más por si alguien lo quiere tener. Pero la Shekinah es ese brillo que entró al tabernáculo, que llenaba el lugar santísimo, ¿sí? Que entró al templo, que llenaba otra vez el lugar santísimo del templo. Disculpa. Hay que conseguir más espacio. Que cubría de una forma grande y con un brillo inmenso estos dos lugares y que hacía que nadie pudiera entrar sin perder su vida, excepto el sumo sacerdote que entraba en ese lugar una vez al año, ¿sí? Después de haberse purificado, para poder estar en contacto con Dios en el nombre como un mediador de todo el pueblo. ¿Sí? Ahora, les traigo esa ilustración porque eso nos habla de la grandeza de la gloria de Dios, de qué tan separado se encuentra en cierta forma de nosotros. Pero luego lo que sucede en la historia bíblica, amigos, es que esa luz otra vez se vuelve a presentar, pero ahora a través de un hombre, a través de Jesucristo, el cual llega y es la luz del mundo, ¿sí? El cual llega de una forma humillada, de una forma que es para nosotros visible, que permite que tengamos contacto otra vez con esta gloria inmensa de Dios. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria, si ya definiéramos nosotros con unas palabras, es el sumo valor de la persona de Dios. Y eso es a lo que nosotros tenemos acceso a través de Cristo. Tenemos acceso a observar nosotros el sumo valor de la persona de Dios, ¿sí? Y tenemos acceso también a admitir el sumo valor de la persona de Dios. Porque si la gloria de Dios es este sumo valor, y yo lo que quiero hacer es glorificar a Dios, entonces lo que yo quiero hacer es admitir el sumo valor que tiene Dios.
Y eso es lo que hacen estas palabras. Por eso entonces la doxología termina: tuya es la gloria. ¿Sí? Estamos admitiendo nosotros que la gloria le pertenece únicamente a Dios, el único que tiene un sumo valor en todo lo que hay. ¿Sí? Nadie tiene un sumo valor como Dios. Principalmente, cada uno de nosotros tendría que ver: humanidad caída no tiene un sumo valor. ¿Sí? Si no es porque Dios actúa en cada uno de nosotros, nosotros no tendríamos nada de valor. Cuando Dios actúa, ya tenemos valor, ¿sí? Pero nunca vamos a alcanzar nosotros el grandioso valor que tiene Dios en todo momento. Por eso la oración y nuestras vidas deberían de ser teocéntricas. Voy a anotar ese término también. Y noten lo sencillo que es interpretar ese término. Teo significa Dios. Céntrico, eso viene en español prácticamente, significa que está en el centro. Nuestras vidas y nuestras oraciones deberían de tener a Dios en el centro. ¿Okay? Y ahora chequen el último aditivo que da a la oración. Bueno, penúltimo, porque me falta uno, pero bueno. El penúltimo es para siempre. Si leemos nosotros nuestra traducción NBLA, Mateo capítulo 6, versículo 13, dice: tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. ¿Sí? ¿Qué agrega estas palabras para siempre? Es bien sencillo. Estamos admitiendo nosotros que eternamente Dios es el que merece todas estas cosas. ¿Sí? Estamos admitiendo eternamente siempre va a ser de Dios tanto el reino como el poder como la gloria. ¿Sí? Y eso no es algo malo, porque sorprendentemente, aun cuando a Dios le pertenecen todas estas cosas, nosotros vamos a participar de cada una de ellas. Es una emoción hermosísima. Vamos a compartir de la gloria de Dios. ¿Sí? Vamos a gobernar compartiendo del reino de Dios. Vamos a compartir del poder de Dios y vamos a estar obrando cosas magníficas. Primeramente, alabarlo a Él. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros ahí el término de una oración hermosísima que vale la pena que cada uno de nosotros recuerde y ore como un bosquejo, como un método que le ayude a moverse a través de sus oraciones. ¿Okay? Voy a terminar con una oración de un predicador que se llamaba John Bradford. ¿Sí? Él decía en su oración, haciendo referencia a esta oración, él decía: como por esta palabra, Padre, enséñame, a gloriarme de ti y en ti, y de todo lo que tienes, porque eres completamente mío, mi Señor, mi Dios y mi Padre. Él estaba hablando en este caso de cómo es que él puede decir estas palabras: tú eres mío, a pesar de que no se refiere a que lo controla ni nada de eso, sino se refiere a yo puedo experimentar de ti. ¿Sí? Así que, continúa, por esta palabra tuya, soy enseñado a gloriarme de todo lo bueno, que todos y cada uno de tus siervos, que alguna vez fueron, que son o que serán, que tuvieron, que tienen y tendrán, aprendan de esta oración. Terminamos nosotros diciendo: tenemos que reflexionar arriba de estas oraciones. Bueno, vamos a terminar orando. Jazz, ¿cómo ves si nos diriges en oración? Sí. Señor, te damos gracias este día por dejarnos reunir, Padre. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, y porque una vez más aprendimos de ti. Te pedimos que nos ayudes para que estemos bien, para que todos los que están conectados, que son representantes de cada familia, Señor, estén bien y tengan economía, Señor, y los que no pudieron estar aquí conectados, que estén bien y lleguen bien a sus casas, Padre. Te pedimos por todos nosotros y también por Jaso y Luz, Señor, que les des sabiduría, que les des entendimiento y sobre todo que les des una unidad entre ellos, Padre, que están juntos hoy
y los bendigo como pareja que son ya, Señor, en ti, Señor, que tú los bendigas, que tú los protejas y que siempre caminen en ti, Padre, que no se desvíen de tu camino, Señor, que este llamado que han recibido ambos lo sigan como hasta ahora lo han hecho, Señor, como todos nosotros que tenemos un llamado hacia ti, Señor. Y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.